La de estados hipertensivos. Baja tu pantalla. Más. No, esa no. Esa la vamos a ver ahorita, pero quiero la primera. Más arriba. Más. Esa. Ok. Si la puedes ampliar, por favor. Sí, doctor. Ok. Bueno. Vamos a ver en estas diapositivas. Vean en la fecha. Esta es en 2015. Es de la antigua guía de práctica clínica. Les voy a presumir este logotipo que tienen aquí del lado izquierdo. Es el logotipo que se hizo en el hospital. Hicimos un concurso porque nosotros no teníamos logotipo en el hospital y ganó un chico de estadística. Bien, la siguiente, por favor. Bien, aquí empiezan los distractores que yo puse aquella vez. ¿Alguien me dice dónde es esto? ¿Nadie? Entonces vamos a dejar de tarea para que vean dónde es esto. Pásame la siguiente. Bien, vean, por ejemplo, los antiguos griegos ya mencionaban los estados hipertensivos como un edema notable durante el embarazo complicado con convulsiones. Más de un siglo se llamó toxemia. Se llamó toxemia por las toxinas que se liberan y las toxinas que liberan la placenta, que es uno de los factores predisponentes para que haya preeclampsia. 20% las nulíparas, 40% muscular crónica o trastorno vascular. Obviamente estas pacientes se va a incrementar su enfermedad de base. Y aquí como lo pongo, en la parte de abajo, tiene una alta incidencia de mortalidad y movilidad fetal importantes. La siguiente. Vean, en lineamiento técnico del 2002, porque hay lineamientos técnicos también de estados hipertensivos, y estos lineamientos técnicos prácticamente los hicieron en el IMSS. Es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque las pacientes siguen muriendo por una alta mortalidad. La preeclampsia origina el 70% de los estados hipertensivos, 30% de las pacientes con hipertensión crónica, es decir, aquellas pacientes que ya se saben hipertensas o que se detecta la presión arterial alta antes de las 20 semanas. La siguiente. La siguiente. Ya la cambié, doctor. ¿Mandé? No, la siguiente. Aquí nada más les voy a mencionar cosas importantes. Vean, de funciones, siempre cuando hablamos de mortalidad, siempre se basa principalmente en mujeres mayores de 25 años y una proporción de 100,000 mujeres, no mujeres menores de 25 años. Esto lo tienen que modificar. ¿Por qué? Porque vemos muchas pacientes adolescentes. Vean los diferentes años, cómo se va incrementando el índice de la mortalidad. Siguiente. Y a pesar de que tenemos todos los factores, todas las condiciones para que estos pacientes no se mueran, se siguen muriendo. Vean, de 15 a 19 años. La siguiente. No reconocen ese lugar. Se lo recomiendo, ¿eh? Ahorita les digo dónde es. Cambia. La siguiente.
Bien, esta es una de las definiciones que la tomamos del Danford del año 2000. Cambia totalmente con lo que ustedes mencionaron el día de ayer. Les voy a comentar por qué. Un estado hipertensivo es cuando se presenta un aumento de la presión arterial mayor a 140 milímetros de mercurio y un incremento de mayor del 30 milímetros de mercurio respecto a la basal. Esto significa que si la paciente lleva un adecuado control prenatal y maneja cifras de 160, 90, 60, se incrementa el 30 milímetros por mercurio, ya la consideraría, en ese tiempo se consideraba como una preeclampsia. Igual con la presión mayor, igual a 90, o un incremento de 15 milímetros de mercurio con respecto a la basal. Esta era la definición que nosotros manejábamos hace más de 10 años. Aquí el gran problema es que estas pacientes que nos llegan no llevan un adecuado control prenatal, o si llegaran a tener este control llevan un carnet perinatal, y en el momento que inicia el trabajo de parto pues se me olvidó, lo perdí, ya no le dio seguimiento. O sea, era un poquito complicado esto, pero como constante eran pacientes que tenían 140 sobre 90. Esto es en 2 ocasiones con un intervalo de 6 horas de diferencia. Ayer mencionaron otro tiempo. ¿Cuál era el tiempo que ustedes mencionaron? Mi cuestionamiento de esta definición es la siguiente. Vamos a suponer que llega una paciente con 150-100. ¿Se van a esperar 6 horas para volverle a tomar una nueva TA? No. No, claro que no. Por esta definición ya es obsoleta. La siguiente. Estas eran las clasificaciones que existían anteriormente: preeclampsia leve, preeclampsia severa, inminencia de eclampsia, síndrome de Hell, preeclampsia recurrente, aquellos pacientes que no podíamos clasificarlas, e hipertensión transitoria. Si ven, con lo que vimos nosotros ayer, preeclampsia leve ya no la menciona, preeclampsia severa tampoco la menciona. Inminencia de eclampsia en aquellas pacientes cuando decían veo lucecitas y después convulsionaban, o aquellas pacientes que tenían epigastralgia. Síndrome de Hell es una complicación de la preeclampsia, eclampsia. Entonces, esta clasificación yo se las puse para que vieran que ya no también es obsoleta. Nos vamos a quedar con preeclampsia y con preeclampsia con datos de severidad. Hipertensión crónica complicada con preeclampsia, eclampsia. La siguiente. Esta es otra clasificación. Preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia, eclampsia sobregrada e hipertensión transitoria. Esta también ya es obsoleta. La siguiente. Esta es otra nueva clasificación. Doctor, Sí, prácticamente es lo mismo. Mande. tengo una pregunta. Respecto a los casos clínicos, bueno, se habla de preeclampsia en el caso 13, pero bueno, con lo que vimos ayer, que ya no se divide como preeclampsia leve o preeclampsia severa, lo contestamos de acuerdo a lo que es la clasificación, ya que no viene como tal solamente una opción de preeclampsia. Así es. Ok. Ok, la siguiente. ¿Alguien conoce este lugar? Está es En Puebla, Puebla, ¿no? es la ex oficina de Chautla. Está rumbo hacia la carretera hacia San Martín Texmelucan. Siguiente.
Bien, nosotros siempre cuando ingresábamos una paciente no podíamos clasificarla, ¿ok? Necesitábamos exámenes de laboratorio para poder clasificar a esa paciente. Por eso les pongo aquí en rojo que el término hipertensión inducida por el embarazo debe ser abandonada porque es un significado confuso. Puede ser todavía que ustedes lleguen a ver este diagnóstico porque mis compañeros se lo siguen utilizando. Siempre que ingresaba una paciente, independientemente de la presión arterial, poníamos primigesta con embarazo de 39 semanas, sin trabajo de parto, más hipertensión inducida por el embarazo a clasificar. Hasta que nosotros tuviéramos los exámenes de laboratorio y valorábamos la proteinuria y valorábamos los valores de perfil hepático, ya clasificábamos esa paciente. Esto también ya es obsoleto. La siguiente, se los comento porque lo pueden seguir viendo como diagnóstico. La siguiente. Ok. Eso es lo que mencionaban ayer. Por ahí alguien tiene prendido su micrófono. ¿Lo puede apagar, porfa? Es importante, casi siempre la mayoría de las pacientes son en primigestas. Hay importantes valores que nos pueden predisponer que haya antecedentes familiares. Preeclampsia, eclampsia en el embarazo anterior, y eso es lo que ustedes me preguntaban, nueva paternidad. Es decir, ¿por qué razón las mujeres, como obviamente las adolescentes cambian mucho de parejas, por qué en el primer embarazo esa paciente no tuvo preeclampsia? ¿Y por qué en este nuevo embarazo sí tuvo preeclampsia? Hay que preguntarles, como les mencionaba ayer, si es una nueva pareja. Extremos de la edad materna y enfermedad vascular hipertensiva. La siguiente. 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 ¿Alguien conoce ese lugar? Aquí en Veracruz. Muy bien, la siguiente. Vean, el riesgo relativo significa el riesgo que tiene esa paciente de presentar cierta enfermedad. Es decir, si la paciente en embarazos previos tuvo preeclampsia, tiene 7 veces de presentar un estado hipertensivo. Obviamente los anticuerpos antifosfolípidos, que ya los habíamos mencionado alguna vez, se incrementa casi en 10 veces. La siguiente. Obviamente que si esta paciente es obesa, que la mayoría de nuestras pacientes lo son, en multigestas, primigestas, más de 40 años, además no hay relevancia. La siguiente. Antes se consideraba como preeclampsia leve y preeclampsia severa, y de acuerdo a estas características. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen acúfenos, fosfenos, hiperreflexia, dolor abdominal alto que es igual a la epigastralgia, automáticamente cuando una paciente llega con más de 160 de sistólica y más de 110 de diastólica, o tiene sintomatología acentuada, o tiene epigastralgia, o que tenga uno de cualquiera de estos síntomas, automáticamente se clasifica como una preeclampsia. ¿Cómo? Es pregunta, ¿eh? Según con la clasificación actual. Es preeclampsia. ¿Con qué?
¿Con datos de severidad? Con datos de severidad. Automáticamente cualquier de estas síntomas o la toma de la presión automáticamente se clasifica como tal. No me voy a esperar a los laboratorios. ¿Ok? La siguiente. Igual es muy importante la proteinuria, ¿eh? Yo les comentaba algo acerca de pedir un perfil toxémico. El perfil toxémico es una serie de estudios de laboratorio que vamos a solicitar inmediatamente cuando la paciente la catalogamos con un estado hipertensivo. ¿Cuáles son esos? Es una BH completa. Esa BH completa debe llevar grupo IRH, debe llevar tiempos de coagulación, debe de llevar la determinación de las plaquetas, pruebas de funcionamiento hepático, es AST y ALT, bilirrubinas, directa, indirecta y bilirrubinas totales. El ácido úrico, que es muy importante porque nos da un factor pronóstico de las pacientes. DHL, igual un factor pronóstico o cómo le va a ir a esa paciente. Y un examen general de orina. Entonces, inmediatamente cuando nosotros llega una paciente con una preeclampsia con datos de severidad, estamos obligados a activar el código Mater, que vamos a ver posteriormente en qué consiste esto. E inmediatamente vamos a solicitar exámenes de laboratorio. Yo le voy a decir a la enfermera, le vas a canalizar con una solución Harman, le pasas 300 mililitros a carga, y al momento que la va canalizando, va tomando los tubos. Cuando veamos código Mater, va a ser un equipo multidisciplinario y otra enfermera le va a colocar la sonda Foley a esta paciente. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en esto de tomar laboratorios, colocar la sonda? Mínimo 10 minutos. En lo que nosotros damos el manejo complementario con esta paciente, los laboratorios ya se están procesando. Inclusive cuando se activa un código Mater en este tipo de pacientes, se supone que debe de llegar el anestesiólogo, el pediatra, el intensivista, rayos X, laboratorio, banco de sangre, etcétera. Un mundo de gente que debe de llegar cuando se activa el código Mater y ya no tenemos la necesidad de ir corriendo al laboratorio. Y de hecho, cuando las pacientes llegan graves, ni hacemos la solicitud de laboratorio. Ya toda la papelería la dejamos para después. Entonces, en que nosotros estabilizamos a esa paciente, los laboratorios ya están. Es importante pedir esto porque hay una complicación que se llama síndrome de Hell, que lo vamos a ver después. Y el síndrome de Hell es un estado muy grave para las pacientes y tienen que ir directamente a terapia. Por eso les pongo aquí la proteinuria, la trombocitopenia, la determinación de las enzimas hepáticas, DHL y ácido úrico. La siguiente. Entonces, la idea de esto es cuando usted les diga, pídele un perfil toxémico, ya saben qué llenar en la solicitud de laboratorio. La siguiente. Vean, estas son todas las complicaciones que se presentan en los estados hipertensivos. Por eso es tan grave esta patología. Síndrome de Hell, que lo vamos a ver después. Esto ya lo habíamos visto. Desprendimiento prematuro de placenta no mesenta, insuficiencia renal, edema agudo, edema cerebral, coagulación intravascular diseminada. La ruptura hepática es muy rara, pero si llegara a haber una ruptura hepática, la paciente se muere en minutos. ¿Por qué? Porque se hace un hematoma en la cápsula de Gleason. Entonces, por eso se alteran las enzimas hepáticas. Llega un momento que esto está a tensión y se rompe. Ya no alcanzamos a la paciente. Es muy rara. Yo nunca he visto una paciente con ruptura hepática y hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral principalmente en aquellos estados de eclampsia. La siguiente. Bueno, ya los criterios de interrupción va a depender de la gravedad con la que llegue la paciente. Primero tenemos que estabilizar a la paciente antes de meterla a quirófano. No podemos meter a la paciente con estas cifras tensionales. Es como si ustedes tuvieran un jardín y van a regar ese jardín
y tiene una llave muy grande y una manguera muy pequeña. ¿Cómo va a salir el agua? Con mucha presión. Si nosotros cortamos esa manguera, ¿cómo va a salir el agua? A presión. Es lo mismo que pasa con las arterias. Entonces, tenemos que estabilizar a la paciente antes de entrar a quirófano. ¿La siguiente? Vean, estos son principalmente los datos que nosotros vemos en el GEL. Cuando hay una plaquetopenia menor de 50,000 ya es una paciente grave, porque lo normal es 150,000. DHL de 1000, ácido úrico de 10. Ahorita vamos a ver los datos normales. La siguiente. Esto es muy importante que lo vean para que lo puedan comprender y entender. La definición dice que las pacientes con estados hipertensivos son mayores de 20 semanas o después 15 días en el puerperio. Si yo detecto en la paciente antes de la semana 20 y no tiene proteinuria o es una paciente estable, automáticamente la considero como una hipertensión crónica. Si esta paciente tiene proteinuria, es una hipertensión crónica complicada con preeclampsia. ¿Qué nos va a dar la pauta para considerarla hipertensión crónica o ya complicada? La presencia de proteinuria. Recuerden que antes de las 20 semanas puede llegar a tener la paciente proteinuria secundaria a una infección de vías urinarias. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta también aparte de la proteinuria? Pues la presión arterial. La siguiente. Ahora, después de las 20 semanas, si la paciente tiene proteinuria, es una preeclampsia. Si la paciente no tiene proteinuria, se cataloga como una hipertensión gestacional. Todo tiene que ver con la proteinuria. ¿Ok? Siguiente. La decisión del parto la debo de tomar considerando el estado de la paciente, considerando la edad gestacional de la paciente, las condiciones cervicales de la misma. Obviamente que si la paciente tiene un deterioro materno importante, tiene un retardo en el crecimiento intrauterino severo, un compromiso fetal por sufrimiento fetal, le voy a dar un parto en 24 horas. No puedo pasarme más, yo lo consideraría más de 12 horas que en vez de 24 horas. Entonces, ustedes sean internos y empiecen a estar en labor, van a ver que cuando llega una paciente en este estado, primero la estabilizan y no pasan más de 4 horas y la pasamos a quirófano. La siguiente. ¿Por qué las pasamos? Porque se pueden complicar. Ahora, si esa paciente yo le inicio tratamiento antihipertensivo, las cifras tensionales se controlan, la puedo llevar sin problemas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de 28 a 32 semanas, le puedo dar corticosteroides. Los corticosteroides son principalmente para madurez pura, que son de las 24 a las 34 semanas, no más. ¿Con qué lo puedo hacer? Con betametasona o con dexametasona. Utilizar los antihipertensivos e ir evaluando a esta paciente hasta lograr 33, 34 semanas para poder programarla. Siempre y cuando los estudios de laboratorio no se alteren. Si en algún momento se alteran, pues ya interrumpo ese embarazo. ¿Por qué? Porque se va a complicar. La siguiente. Se supone que si nosotros tenemos la posibilidad de hacer una amniocentesis, que esto se hace en los hospitales de tercer nivel, ya valoro si ese líquido es maduro o no es inmaduro. Ya dependiendo de esto, pues le doy más tratamiento con corticosteroides, que se pueden dar 2 dosis, y darle un parto. A la siguiente. Bien. A todos los internos que he tenido y a los estudiantes que llegaron a rotar conmigo en el hospital, siempre les comento que hay una caja roja. Esa caja roja es de preeclampsia, eclampsia. No sé, creo que algunos de ustedes llegaron a rotar en Ayoxingo.
o en algún lado donde hay unidad tocoquirúrgica. Si llegan a hacerlo, de nuevo, tengan curiosidad de ver qué tiene esa caja roja. Es la caja roja de preeclampsia, eclampsia. Esa caja roja debe de estar en la unidad tocoquirúrgica, debe de estar en recuperación y debe de estar en hospitalización. Dense la tarea o la curiosidad de preguntarle a las enfermeras dónde está esa caja roja. Y se van a sorprender que muchas no saben en dónde está o para qué sirve. Pero ustedes vean, abran la caja y vean el contenido que tiene esa caja. Alguna vez me pasó cuando llegó un código Mater que una paciente con una preeclampsia con datos de severidad que hay que darle un manejo específico, le solicité a una supervisora que me trajera sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo utilizamos principalmente para que no haya convulsiones. La paciente no sea una eclámptica. Hay mucha irritabilidad a nivel del sistema nervioso y el sulfato de magnesio bloquea los canales de calcio. Entonces, cuando volteé a buscar a la enfermera, no estaba. Le digo, ¿y dónde está la supervisora? Pues se fue corriendo a farmacia por el sulfato de magnesio. Y dije, bueno, ¿y qué no está la caja roja aquí? Y es supervisora. Se supone que es la que debe estar más enterada de dónde están las cosas, ¿no? Bueno, se dan un parámetro ustedes de la capacitación que tienen algunas enfermeras de que no saben dónde están las cosas. Y obviamente en el triage obstétrico debe de estar una enfermera que esté capacitada para los códigos Mater. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta caja? Sulfato de magnesio, que ya les mencioné para qué funciona, bicarbonato de sodio, gluconato de calcio. A veces el sulfato de magnesio, cuando lo utilizamos o no adecuamos una dosis establecida o nos pasamos de la dosis, hay intoxicación por sulfato de magnesio. Y el antídoto es utilizar gluconato de calcio, por eso lo tenemos en la caja roja. Nifedipina, hidralacina, que afortunadamente hay una presentación que es inyectable. Antes no existía la hidralacina inyectable, era todo vía oral. Obviamente el efecto vía oral es diferente a utilizarlo vía intravenosa. Y este medicamento es mágico para las pacientes, porque les baja la presión en menos de 10 minutos. La siguiente. DFH ya no lo utilizamos, yo te les voy a explicar por qué. Furosemide es muy raro que lo llegamos a utilizar en las pacientes, ya está contraindicado en las pacientes. Dexametasona, insulina de acción rápida por si esa paciente llegara a ser diabética y aparte se descompense con una preeclampsia. La siguiente. Bueno, eso sí lo conocen perfectamente. La siguiente. Vean, aquí lo que yo les quiero comentar, y hay algunos cambios con la plática posterior. ¿Se acuerdan de una mnemotecnia que les había yo mencionado de 10, 14, 14, 16? ¿Ven? ¿Por qué 10? Porque la paciente probablemente llega un poco complicada y tengo que pasarle oxígeno. Son 10 litros en mascarilla por minuto. Voy a canalizar con un catéter número 14 o 16, que son más gruesos, y me permite que las soluciones pasen mucho mejor. Y 16, el número de sonda Foley. Entonces, automáticamente cuando ustedes escuchen, vamos a utilizar la regla 10, 14, 14, 16, ya saben a qué estamos hablando. Recuerden que este tipo de padecimientos es lo más grave que hay en el embarazo. Si no actuamos nosotros de forma oportuna y rápida, la paciente puede tener muchas complicaciones. No hay tanta repercusión para el producto. La repercusión es para la paciente, porque ya vieron todas la serie de complicaciones que presenta esto. La siguiente. Esto de la determinación de proteínas en orina de 24 horas es muy complicado solicitarlo.
Es decir, después de que nosotros atendemos una paciente, realizamos la resolución obstétrica, sea parto o cesárea, tenemos que dejarle la sonda Foley, solicitar en hospitalización que recolecte la orina de 24 horas, pero resulta que a veces llega el personal de intendencia y el personal de intendencia no sabe y ve que está en el suelo, pues lo tira. O al momento de hacer la limpieza, lo tira. O a las enfermeras se les olvida hacer la recolección. Entonces, algo muy complicado. En el laboratorio de los hospitales a veces no hacen ese tipo de estudios. En lo personal, no lo solicito. Pero al menos ya saben, cuando algunos residentes o algunos médicos hagan determinación de orina en 24 horas, qué es lo que están haciendo. Aquí en la 9 dice perfil preeclámptico. O, como nosotros llamamos, un perfil toxémico. ¿Por qué los reflejos osteoteninosos? Porque si hay intoxicación por el sulfato de magnesio, se pierden totalmente. Y la paciente puede caer también en un paro cardiorrespiratorio y no nos damos cuenta. Esto es muy importante, mantener la excreción urinaria de 30 a 40 mililitros por hora. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues le piden a la enfermera su hoja de enfermería, ven cuánto ha orinado en determinado tiempo, lo dividen en esas horas y debe estar entre 30 y 40 mililitros por hora. Si esto está por debajo, ya empieza con datos de insuficiencia renal. Por eso es muy importante hacer un balance de líquidos en estas pacientes. La siguiente. Bien. Hace 25 años, cuando llegaba una paciente con estado hipertensivo o preeclampsia severa o leve, lo que quieran, teníamos la idea de que pasarle soluciones a chorro rompíamos el vasoespasmo y después de romper el vasoespasmo, obviamente la presión tendía a bajar. Obviamente no había series de estudios o cualquier situación para valorar esto y a veces nos pasábamos de los líquidos y ¿qué provocábamos? Un edema agudo pulmonar. Aparte de la complicación que tenía la paciente y sobre la sobrecarga de soluciones, le damos en torre al pulmón. Por eso se estableció utilizar 250 mililitros de Harman fisiológica en 10 minutos y dejarle posterior una de base para 8 horas, 24 horas. La siguiente. Bien, como yo les mencionaba, en el carro rojo, bueno, lo que tenemos para la preeclampsia y eclampsia, utilizamos este medicamento que es maravilloso, como yo les digo. Yo cuando me enteré que había hidralazina hace 10 años, dije, wow. Entonces, les baja la presión, bien, las mantiene estables perfectamente. Se tiene que iniciar con un bolo inicial de 5 a 10 miligramos intravenoso. La total de hidralazina es de 20 miligramos. Obviamente la enfermera lo tiene que diluir en 20 minutos de solución fisiológica. Cuando veamos código Mater, vamos a ver por qué hay una enfermera del brazo derecho, una enfermera del brazo izquierdo, por qué otra enfermera colocando la sonda Foley, por qué otra enfermera haciendo anotaciones. Es decir, cuando llega una paciente con preeclampsia con estado de severidad, yo le digo a la enfermera que está en el brazo derecho, me vas a preparar el sulfato de magnesio a dosis que vamos a ver después, y la enfermera del brazo izquierdo me vas a preparar 10 miligramos de hidralazina diluidos en 20 minutos de solución fisiológica, se lo vas a pasar. Entonces esperamos 10 minutos y le volvemos a checar la TA. Me dice, doctor, la presión está elevada, pásale otros 5 mililitros, 5 miligramos. La enfermera del brazo derecho no puede ayudarle a la enfermera del lado izquierdo y viceversa, porque si no sería un desastre con esto. Vean, si la TA diastólica de 110 o más repetir en 20 minutos. La dosis máxima es de 30 miligramos. Ahora, la nifedipina, cuando nosotros le teníamos un temor o un pavor de utilizarlo en las pacientes, porque se supone que nos provocaba descubrimientos de placenta. Algo muy importante con la nifedipina, si han estado ustedes cuando llega una crisis
nifedipina y se lo pasaba. Doctor. ¿La desayuna? ¿Sí me escucha? Creo que me salí. Ok. Bien. Entonces estábamos en la nifedipina que les comentaba que en estados de urgencias o crisis hipertensivas en urgencias, a las cápsulas les hacíamos unos orificios con una aguja y se lo poníamos debajo de la lengua. Esto no se puede usar en las pacientes con estados hipertensivos. Eso sí provoca desprendimiento de placenta. Entonces la nifedipina también es un medicamento que utilizamos de primera elección para este tipo de pacientes. La siguiente. Muchos años utilizamos nosotros alfa-metildopa e hidralazina. Toda la vida, yo creo que 10 años para acá, se ha modificado todo este tipo de tratamientos, pero cuando llegaba una paciente con este tipo de situaciones, indicábamos dosis altas, alfa-metildopa 500 miligramos cada 8 horas, e hidralazina 50 miligramos cada 6 horas. Entonces llegaban las enfermeras y nos preguntaban, ¿cuántas tabletas les doy de alfa-metildopa? Cada tableta es de 250, te tengo que darle 2 pastillas. La hidralazina, la presentación es de cada tableta 10 miligramos. ¿Cuánto le tengo que dar? 5. ¿Ok? La dexametasona es un medicamento que se utilizó por mucho tiempo. Se supone que esto mejora el proceso inflamatorio, pero hay muchos estudios, muchos artículos, algunos en contra, otros en pro, pero realmente ya no la utilizamos. Es muy raro que lleguemos a indicar dexametasona. La siguiente. Bien. Este es lo que yo les mencionaba del sulfato de magnesio. ¿Por qué les pongo una segunda vía? Porque es una paciente que llega con una emergencia obstétrica. Se activa el código Mater. Entonces, yo le voy a decir a la enfermera que me prepare de 4 a 6 gramos en 250 c de solución glucosada y me lo voy a pasar en 20 minutos. Les vuelvo a repetir, si tienen curiosidad de alguna vez ver esa caja roja de preeclampsia, eclampsia, viene 10 de magnesio. Cada ámpula trae 10 mililitros y equivale a 1 gramo. Entonces, cuando la enfermera les digo, bueno, ¿cuántas ámpulas le paso, doctor? Porque hay también un gran problema en los servicios de obstetricia. Pasan enfermeras que nunca han estado en el servicio. ¿Qué es lo que hacen las supervisoras? Hacen su recorrido, ven que le hace un personal en la labor, pero le sobra una en la oficina. Entonces, fulanita de tal, como tú eres de contrato,
no me puedes echar bronca, no eres de base, te vas a la toco y me cubres. Entonces llega la paciente en este problema y no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha estado metida en el auxilio. Entonces, por eso hay que explicarle a las pacientes. A mí me llegó una vez una paciente con preeclampsia con datos de severidad. Yo habitualmente no activo el código Mater, porque cuando veamos el código Mater hay una parte donde dice que si el personal está capacitado y puede corregir el problema en ese momento, no se activa el código Mater. Entonces yo le pregunté a la que conocía si había estado en un código Mater. Me dijo, no, doctor, es mi primera vez que estoy aquí en la misión, en el triage. Digo, pues activa el código Mater, ¿no? Entonces ya activado el código Mater, ya hay personal capacitado y ya sabe lo que tiene que hacer. Después se hace una dosis de mantenimiento de 1 o 2 gramos por hora en infusión continua. El siguiente. Esto ya se cambió. Ya no vamos a diluir 10 ámpulas en 900 cc de solución glucosada al 5%. Ahorita vamos a ver en la otra práctica por qué. Y se va a pasar de 24 a 48 gotas por minuto. En caso de intoxicación, administrar 1 gramo de gluconato de calcio diluido en 100 mililitros de solución fisiológica en 15 minutos. Los laboratorios de nuestros hospitales no tienen forma de valorar la determinación de magnesio. Entonces, un poquito complicado para saber si esta paciente tiene una intoxicación. Todo esto y se cambió a 400 mililitros de solución Harman para no hacer meterle más líquidos a la paciente. La interrupción del embarazo deberá realizarse en un plano máximo de 6 horas o de acuerdo a las condiciones. La siguiente. Esto es sumamente importante. Nosotros hemos visto en los servicios de urgencia, los pediátricos como los adultos, cuando llega alguien convulsionando, lo primero que le decimos a la paciente es pásale 5 miligramos de diazepam o pásale DPH. ¿Para qué? Para que deje de convulsionar. En las embarazadas aquí hay un gran problema. Si yo le meto diazepam o DPH, puedo provocarle a la paciente una depresión respiratoria. Y va a caer en paro y no me voy a dar cuenta. Está contraindicado utilizar diazepam o DPH en las crisis convulsivas de la paciente. Obviamente que si llega una paciente convulsionando, lo primero que vamos a pensar nosotros que es una eclántica. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarle al familiar que la lleva si la paciente padece crisis convulsivas. Si padece crisis convulsivas, el manejo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando llega la paciente a urgencias, la llevan cargando, la llevan en lo que ustedes quieran y va convulsionando. Entonces lo primero que preguntan, ¿está embarazada? Sí, vámonos a la toco. Activen el código Mater y hacemos todo el manejo pensando que es una eclántica y ya cuando ya se acaba todo lo del equipo Mater, hacemos la resolución de la paciente, resulta que la paciente padece crisis convulsivas, ¿no? Y el problema no es por ahí. Siempre hay que preguntar eso. La siguiente. La siguiente. Estas fotos son tomadas desde Ameca. La siguiente, desde el hospital. Bueno, pásame la otra presentación, por favor, para que vean los cambios que hay. Esa. ¿Por qué quería presentarles yo esto? Porque lo van a ver muy común. Al menos sepan ustedes qué van a hacer cuando llega una paciente con este tipo de padecimiento. ¿Por qué estamos haciendo las cosas nosotros los ginecólogos? ¿Por qué se activa el código Mater? ¿Por qué le estoy poniendo los medicamentos? ¿Para qué le pongo los medicamentos? Y no salgan corriendo como alguna vez lo hizo un interno
cuando llega una paciente convulsionando, inclusive hasta mis compañeros médicos ven una paciente eclámptica y se van, me dan la vuelta. La siguiente. Vean la actualización del 2017, la siguiente. Aquí casi vamos a ver nomás las diferencias que hay en comparación con la anterior. Este era el título, el título anterior, regresa tantito. Atención integral de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención. Lo nuevo es prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia. ¿La siguiente? La siguiente. Siguiente. Esta está muy cargada, también lo puse a propósito, pero nadie me dice nada con luego las presentaciones. Pero bueno, aquí lo que yo les puse en círculo, las principales causas de defunción son hemorragia obstétrica, 24%, enfermedad hipertensiva, edema proteinuria en el embarazo, parto puerperio, 21.9%. Si nosotros nos metemos a esta página para ver la mortalidad, vamos a ver que en algunos meses está la hemorragia, en otros meses está la enfermedad hipertensiva y se van peleando entre las dos. Son las principales causas. Obviamente, en este año pues va a sobrepasar las pacientes con COVID, pero siempre estas dos van a estar ahí. La siguiente. Ven aquí, hemorragia obstétrica, igual enfermedad hipertensiva. Este es del 2019. Siguiente. Bien, trastorno multicéntrico, que los criterios no han cambiado. ¿Okay? Igual la definición que da, embarazo mayor de 20 semanas, presión arterial de 140/90, cuando hacemos una tira reactiva de una cruz en muestra de orina de proteínas o 30 miligramos de proteínas en 2 muestras de periodo de 4 a 6 horas. Siguiente. Eso no ha cambiado, la definición. Siguiente. Factores inmunogenéticos, síndrome de antifosfolípidos. La actividad vascular aumentada y lesión endotelial, sobre todo porque hay un desequilibrio entre la prostaciclina y el entormoxano. Uno es vasodilatador y el otro es vasoconstrictor. Anomalías de la coagulación, anomalías de la invasión del citotrofoblasto. Hay una teoría, si ustedes me acuerdo que mencionaron que había 2 invasiones de la placenta, a las 14 y 16 semanas y las 18 y 20 semanas. Cuando se hace esta invasión de la placenta no la hace adecuadamente, la hace por partes. ¿Y qué es lo que pasa con las arterias espirales? Sufren una vasoconstricción sostenida durante todo el embarazo, aunado a la reactividad vascular de la prostaciclina y entormoxano. Esa es la teoría, prácticamente la número 1 de que hay estados hipertensivos. La siguiente. Bien, obviamente es una etiología desconocida. Vamos a tener una perfusión uteroplacentaria disminuida por esa migración de la placenta. Va a provocar te va a producir una vasoconstricción sostenida y que te va a provocar liberación de agentes vasoactivos. Y obviamente todo esto te va a llevar a que presente estado hipertensivo importante. En la siguiente. Vean, hay alteración en la permeabilidad capilar, va a haber coagulación y depósito de fibrina, va a haber agregación plaquetaria, va a haber consumo de todo este sistema, me va a provocar una trombocitopenia y me va a provocar una coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo vamos a caracterizar a esta paciente? Obviamente porque va a tener proteinuria,
o la permeabilidad capilar aumentada. Edema, el edema lo podemos clasificar por cruces. Primer cruz es cuando yo coloco mi mano y queda marcada en la piel. 2 cruces, un edema más importante, y 3 cruces es generalizado. De hecho, cuando las pacientes entran por el triángulo y veo a la paciente, digo, esta paciente es toxémica, o es una paciente con preeclampsia, con solo verla, por las características que tiene la paciente. Entonces, todo esto me lleva a una hemoconcentración y una hipovolemia. ¿La siguiente? Entonces, ¿qué me va a provocar la hipertensión, disminución de la perfusión uteroplacentaria y todas las complicaciones que hemos visto? Vean, hemólisis, agregación plaquetaria, coagulación y depósito de fibrina, alteraciones en placenta, riñón, hígado y en cerebro. Por eso es importante cuando una paciente llegue solicitar el perfil toxémico. ¿Por qué? Porque nos puede dar un parámetro de cómo le va a ir a esa paciente. Vean todas las complicaciones que conlleva y cuáles son los órganos principalmente. El primer factor obviamente va a ser la placenta. Desde ahí va a iniciar el problema con las pacientes. En la actualidad se han hecho infinidad de estudios para determinar el pronóstico o determinar que esa paciente cuando se embaraza puede llegar a tener preeclampsia. Todavía están en pañales todo esto. Y el síndrome de Hell obviamente es una complicación muy grave del embarazo, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Esto ya lo habíamos visto en la clasificación, por eso los pongo de nuevo. Siguiente. Igual ya la vimos. Siguiente. Fue la misma que les presenté hace rato. Siguiente. Igual el mismo cuadrito que les enseñé hace rato. Siguiente. Bien, esta es la clasificación actual. Es hipertensión preexistente, paciente que tiene una hipertensión arterial crónica, que ya se sabe hipertensa. Con condición comórbida, ya lo hemos visto, vimos la historia clínica, el control del embarazo, evidencia de preeclampsia. Cuando una paciente ya se sabe hipertensa, hay que cambiar los medicamentos. Hay que utilizar alfa-metildopa e hidralazina. Hipertensión gestacional con condición comórbida. Acuérdense que la hipertensión gestacional son aquellas pacientes que tienen elevación de la presión arterial, pero no tienen proteinuria. Y la preeclampsia, con preeclampsia con datos de severidad. La siguiente. Y este cuadro viene en lo que es la guía de práctica clínica. La siguiente. Igual, la preeclampsia, lo que habíamos comentado, y lo que más me interesa es preeclampsia con datos de severidad. Se define como preeclampsia con una o más complicaciones adversas o severas. Con una sola característica que tiene la paciente, la catalogo como una preeclampsia con datos de severidad. Siguiente. Esto también ya lo comentamos. Siguiente. La siguiente. Es lo que yo les comentaba. Algunos compañeros, yo he visto algunas notas que ponen hipertensión inducida por la amplificar. Eso ya está obsoleto. Siguiente. Siguiente. Todas las demás son las que les pasé de la otra plática. Algo importante aquí. Vean, yo les marco aquí enfermedades autoinmunes como el lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.
Vean el riesgo relativo que tienen nuestros pacientes. Aquí está lo que me comentaban ayer, lo de la primipaternidad. A mí se me hace muy interesante y es un riesgo casi de 3, para que ustedes lo chequen en muchos artículos relacionados con eso. ¿Entiende? Siguiente. Esto es lo que es en relación a la tira reactiva. Todos los servicios de triaje obstétrico debemos de tener una tira reactiva. Le pedimos a la paciente que orine y vemos la cantidad de proteínas, pero no tenemos tiras reactivas en los hospitales. Siguiente. 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 ¿Qué es el síndrome de Hell? Es una serie de complicaciones derivadas de la preeclampsia con estado de severidad. El Hell son unas siglas, no es como la canción de los Beatles que ayudan, no. H es de hemólisis y la hemólisis únicamente lo podemos observar a través de un microscopio en el laboratorio. El otro es elevated liver, es enzimas hepáticas elevadas y low plaquetopenia. Eso significa Hell. Siguiente. ¿Cómo voy a dar cuenta si una paciente tiene síndrome de Hell? Pues con los exámenes de laboratorio. ¿Vale? Aquí lo tenemos en español. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas. ¿Y ven desde qué año está? Desde 1982, y eso no se ha modificado. Obviamente, si se acuerdan que vimos las clasificaciones, lo consideraban como una clasificación, ya queda descartada totalmente, y es una complicación de la preeclampsia. Siguiente. Y a su vez, el síndrome de Hell son las características. Cualquier tipo de hipertensión durante el embarazo tenga menos de 50,000, GOT mayor de 70, ALT mayor de 50, DHL de 600 y una bilirrubina mayor a 1.2. Es decir, si yo llega a la paciente, le doy el manejo que tengo que darle, la opero o interrumpo el embarazo o la estabilizo y me espero los resultados del laboratorio. Si yo veo que esa paciente tiene todo alterado de lo que hemos mencionado, es una paciente candidata para mandarla a terapia intensiva. Si me la quedo, le va a ir muy mal a esa paciente porque se va a empezar a deteriorar y se va a empezar a complicar y se puede morir. Siguiente. El síndrome de Hell es automáticamente terapia intensiva. Y a su vez, el síndrome de Hell se clasifica en 3 tipos. Obviamente,